canal, Tu Vuelta de Tuerca. Hoy estamos aquí con la palestra otra vez y lo que vamos a ver es los circuitos mixtos, ¿vale? Ya vimos un circuito en serie y un circuito en paralelo, os lo dejaré por aquí arriba, os lo dejaré también en la descripción. Y vamos a ver un poco cómo descifrarlo. Como vemos, en un circuito mixto tenemos tanto un circuito en paralelo, que lo tenemos aquí, como un circuito en serie. Por lo tanto, tenemos que ver cómo desarrollarlo, sacar la resistencia equivalente, etcétera, ¿vale? Vamos a ver un poco todos sus cálculos y cómo sacar todas las unidades. Así que sin más dilación, ¡vamos! Lo primero, antes de empezar a hacer nada, vamos a ver qué es lo que tenemos en este circuito. Como vemos, tenemos un circuito en paralelo, que son estas dos resistencias de aquí, son R2 y R3, y luego tenemos, despejando esto, tendríamos un circuito en serie, ¿vale? Con una sola resistencia, que sería R1. Nosotros lo primero que vamos a hacer, antes de empezar a hacer ningún cálculo, vamos a sacar la resistencia equivalente de R2 y R3, ¿vale? Vamos a ver a cuánto equivale este conjunto que tenemos aquí para poder desarrollar el resto del circuito. Una vez entendido lo que vamos a hacer, vamos a empezar con las resistencias y vamos a despejarlo todo para hacer una resistencia equivalente de nuestro circuito. Antes de ello, tener muy clara la ley de Ohm como la ley de Watt, ¿vale? Para poder entender el concepto de los cálculos que vamos a hacer, ¿vale? Os lo dejaré por aquí arriba y en la descripción también lo tendréis. La lista de reproducción de los cálculos eléctricos, donde hemos ido explicando tanto las leyes como circuitos en serie y circuitos en paralelo. Nosotros, para calcular la resistencia equivalente, tenemos dos maneras de hacerlo. Vamos a hacerlo de una manera más sencilla y de otra manera que va a ser con aritmética, ¿vale? Vamos a ir explicando el proceso de hacerlo de las dos maneras y vosotros cogéis la que más os convenga o la que más fácil sea para vosotros. Si nosotros sabemos que tenemos una resistencia de 6 ohmios y otra resistencia de 3 ohmios, de nuestro circuito en paralelo, tenemos que hallar la resistencia equivalente. Una resistencia equivalente sería la fuente de alimentación y una sola resistencia, ¿vale? Tenemos que convertir este cúmulo de aquí en un circuito en serie normal, ¿vale? Un circuito simple, con una sola resistencia. Por lo tanto, vamos a ver qué cálculos debemos de hacer y qué dos formas tenemos de sacar la resistencia equivalente, en este caso, resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 2 sería el resultado de la resistencia equivalente 1 más la resistencia 1, que son de 3 ohmios, para poder hacer un circuito simple como el que tenemos aquí. Para la primera fórmula, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos R2 con una resistencia de 6 ohmios y R3 con una resistencia de 3 ohmios. Por lo tanto, vamos a poner resistencia equivalente 1, ¿vale? Digamos, esta será la resistencia equivalente 1, vamos a ponerlo aquí, resistencia equivalente 1, y el resultado de RE1, ¿vale? Será junto con la resistencia número 1, ya sabéis que en un circuito en serie se sumarían, por lo tanto, al hallar la resistencia equivalente tendríamos un circuito en serie con dos resistencias, por lo tanto, la resistencia equivalente 2 sería igual a la suma de las dos, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí para ir poniendo los resultados. Para la resistencia equivalente 1, que digamos es esta de aquí, vamos a ver cómo tenemos que calcularlo. Una manera sencilla de calcularlo, ya lo vimos en los circuitos en paralelo, era multiplicando los dos valores de las resistencias partido por la suma de los dos mismos valores de las resistencias, ¿vale? El total nos daría la resistencia equivalente de nuestro conjunto en paralelo. Vamos a verlo y vamos a poner resistencia equivalente 1 es igual a R2 por R3 partido de la suma de R2 más R3. ¿Vale? Eso nos va a dar igual a los 6 ohmios
de R2 por los 3 ohmios de R3. Eso lo partiremos por la suma de los mismos valores. Eso nos va a dar igual a 6 por 3, 18, partido de 6 más 3, 9. ¿Vale? Eso nos va a dar igual a 2 ohmios de resistencia equivalente. ¿Vale? Esta sería una manera sencilla de hacerlo, ¿vale? Sin usar aritmética, porque bueno, puede ser que, como en mi caso, no tengo unos estudios altos, por lo tanto, hay temas de matemáticas que no puedo desarrollar, ¿vale? Lo he tenido que estudiar para poder desarrollarlo. Vamos a ver otra forma de hacerlo, como os he comentado, con aritmética, y vamos viendo cómo desarrollarlo y cómo hacer sus cálculos de una manera sencilla. Para la segunda forma de calcular la resistencia equivalente, vamos a ver cómo hacerlo. Nosotros, para calcular la resistencia equivalente 1, tenemos que elevarla a la 1. Por lo tanto, resistencia equivalente 1 partido de la resistencia equivalente será igual a 1 partido de la resistencia 2 más 1 partido de la resistencia 3. Por lo tanto, 1 partido de 6 ohmios más 1 partido de 3 ohmios. ¿Vale? Esto sería R2 y esto sería R3. Una vez tenemos claro la fórmula que tenemos que hacer, tenemos que saber que tenemos que coger el mínimo común múltiplo, ¿vale? En este caso sería 6, por lo tanto vamos a ponerlo y sabemos que el 6 sería el mínimo común múltiplo, en este caso, de estas fracciones. Una vez con nuestro denominador calculado, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ya tenemos el mínimo común múltiplo, que sería nuestro denominador de nuestras fracciones, pero tenemos que hallar el numerador. Para hallar el numerador, lo que tenemos que hacer es dividir el denominador que tenemos ahora por el antiguo denominador y luego multiplicarlo por el numerador para sacar el numerador de nuestras dos fracciones. Para la primera, 6 entre 6 sería 1 por 1, 1. Por lo tanto, sería 1 partido de 6. Para la siguiente vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a dividir 6 entre 3, que sería 2, por 1, 2. Sumamos y nos va a dar 3 partido de 6. Una vez tenemos esto, lo que tenemos que hacer es poner aquí abajo 1 partido de resistencia equivalente 1 es igual a 3 partido de 6. ¿Qué nos pasa? Que nosotros, si dividimos 3 entre 6, nos va a dar un valor con decimales que no nos va a aplicar a la resistencia equivalente que necesitamos nosotros. Para esto tenemos que hacer la inversa. Por lo tanto, al hacer la inversa, lo que hacemos es cambiar el numerador por el denominador. Por lo tanto, vamos a ponerlo entre paréntesis. Esto lo convertiremos en 1 partido de la resistencia equivalente 1 será igual a la inversa. Por lo tanto, será 6 partido de 3. Y eso nos va a dar igual a 6 entre 3, 2 ohmios de nuestra resistencia equivalente. Ya vemos que nos mantiene el mismo resultado en un caso como el otro, ¿vale? Esta es la fórmula que te enseñan siempre de manual con aritmética, y esta es la fórmula simple, que es la que más habitualmente uso yo para hacer las fórmulas. Os he querido traer las dos para que tengáis las dos opciones y cojáis con la que vosotros os sintáis más cómodos. Una vez con la resistencia equivalente 1 calculada, ¿vale?
ahora lo que tendríamos sería un circuito de esta manera. Tendríamos una resistencia que sería R1, la tenemos aquí, y aquí tendríamos otra resistencia que sería la resistencia equivalente 1, como hemos visto que lo hemos calculado, y se nos va a convertir en un circuito en serie con dos resistencias, ¿vale? En este caso aquí tenemos una resistencia de 2 ohmios y aquí abajo una de 3 ohmios. Una vez tenemos esto, ya podemos calcular la resistencia equivalente 2, ¿vale? Que como ya vimos en los circuitos en serie, era sumando R1 más R2. En este caso, la resistencia equivalente número 2, vamos a ponerlo aquí abajo, resistencia equivalente 2, será igual a la suma de las dos resistencias. Al estar en serie, las sumamos simplemente para calcular la resistencia equivalente 2. Por lo tanto, R2 será igual a resistencia equivalente 1 más R1. Eso nos va a dar igual a los 2 ohmios de resistencia equivalente más los 3 ohmios de R1. Eso nos dará igual a 5 ohmios de resistencia equivalente 2. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Por lo tanto, ya no tenemos este circuito. Hemos convertido este circuito en serie en un circuito simple, como el que hemos visto antes, con una sola resistencia, en este caso de 5 ohmios. Esto desaparecería y aquí tendríamos una resistencia de 5 ohmios, ¿vale? Esto sería resistencia equivalente 2. Una vez con la resistencia equivalente 2 calculada, ya tenemos la resistencia total, ¿vale? Ya hemos visto que sería un circuito simple y sería todo esto que tenemos aquí, sería un circuito simple con una sola resistencia, en este caso de 5 ohmios. Lo que vamos a ver ahora va a ser calcular la intensidad y vamos a ver qué condicionantes tenemos en un circuito mixto como este, ¿vale? He querido hacer primero la resistencia equivalente antes de hacer el resto de cálculos, pero podríamos empezar por la intensidad, por la potencia, por el voltaje, podríamos empezar por donde quisiéramos. En este caso lo he querido hacer así, primero calcular las resistencias, porque he visto que era el punto más importante en un circuito mixto, y ahora lo que vamos a ver va a ser calcular la intensidad con los condicionantes que tenemos en nuestro circuito mixto. Para hallar la intensidad, lo que tenemos que tener claro es que tenemos un circuito en paralelo y tenemos un circuito en serie. Por lo tanto, la intensidad que tenemos aquí no va a ser la misma que tengamos aquí, ni va a ser la misma que tengamos en el resto del circuito, ¿vale? Para ello nos vamos a ir a la ley de Ohm y nos va a decir que para hallar la intensidad es voltaje partido de resistencia. Para hallar las intensidades, lo que mejor podemos hacer en este caso es marcar las intensidades por números, ¿vale? Vamos a marcar intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3, ¿vale? Para la intensidad 1 vamos a usar la intensidad total del circuito, ¿vale? Para la intensidad 2 vamos a usar la intensidad que nos viene por aquí, porque aquí se está bifurcando, ¿vale? Está encontrando una resistencia en cada uno de los puntos y nos está dando una intensidad. Por lo tanto, aquí tendremos una intensidad y aquí tendremos otra. Para ello, vamos a llamar a esta intensidad 1, ¿vale? Que será igual a la intensidad total. Y aquí vamos a poner intensidad 2 y intensidad 3. Una vez con esto claro, vamos a empezar a hacer las fórmulas y vamos a ir sacando en orden cada una de las intensidades de nuestro circuito. Para la intensidad 1, ¿vale? Que a su vez va a ser la intensidad total del circuito, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer.
Como ya hemos visto, la ley de Ohm nos dice que es voltaje partido por resistencia, pero vamos a ver qué condicionantes tenemos, qué datos tenemos que usar para hallar la intensidad 1. En este caso va a ser el voltaje total, lo tenemos aquí que son 10 voltios, y va a ser no la resistencia de R1, sino la resistencia total, ¿vale? La resistencia equivalente 2 que nos ha salido antes, ¿vale? Por lo tanto, para calcular I1 será igual a el voltaje total partido de la resistencia equivalente 2, que a su vez va a ser la resistencia total. ¿Vale? Esto lo tenemos que tener bien claro a la hora de hacer el cálculo, porque nos podemos liar, podemos coger R1, nos va a dar otro valor que no es el que necesitamos. Por lo tanto, tenemos 10 voltios partido de la resistencia equivalente 2 o la resistencia total, que son 5 ohmios. Eso nos va a dar igual a 2 amperios de intensidad 1. Por lo tanto, vamos a poner aquí 2 amperios. Esto será igual a 2 amperios. Una vez tenemos I1 calculada, vamos a ver qué condicionantes tenemos para calcular I2, que sería la intensidad que está pasando por aquí, y la intensidad que está pasando por aquí. ¿Vale? La suma de ellos dos nos tiene que dar los 2 amperios de intensidad total. Para ello, para calcular I2, tenemos que hallar el voltaje primero, ¿vale? Tanto para calcular I2 como para calcular I3, tenemos que hallar el voltaje de cada una de las resistencias. Para ello, vamos a hacer una fórmula y vamos a sacar el voltaje 1, o sea, el voltaje 2 y el voltaje 3. Necesitamos saber el voltaje de cada una de las resistencias para sacar estas dos intensidades. Para calcular el voltaje de cada una de las unidades, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Para calcular el voltaje 1, que sería este de aquí, junto con la intensidad 1, sería entre el punto B y el punto C, que lo tenemos aquí, ¿vale? Se marca un punto en cada una de las esquinas. El punto A y el punto B envolvería a la intensidad 2 y a la intensidad 3, que es la resistencia 2 y la resistencia 3, y el punto B y el punto C envolvería el voltaje número 1, que sería el voltaje que tenemos entre el punto B y el punto C. Para ello, vamos a poner aquí también voltaje 2 y voltaje 3. ¿Qué tenemos aquí de curioso? Que el voltaje 2 y el voltaje 3 va a ser el mismo, porque como estamos midiendo fuera del circuito en paralelo, vamos a tener dos voltajes diferentes. Vamos a ver de qué se compone y cómo sacar los cálculos de cada uno de ellos. Para el voltaje número 1, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a poner aquí abajo V1 será igual a la resistencia R1, que la tenemos aquí, ¿vale? Porque V1 ya hemos dicho que era el voltaje entre B y C, que lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo aquí. B y C es el voltaje número 1. Por lo tanto, ¿qué envuelve entre B y C? Nos envuelve la resistencia 1, ¿vale? Que son 3 ohmios. Por lo tanto, como ya sabemos que para hallar el voltaje, la ley de Ohm nos dice que es intensidad por resistencia, vamos a usar la intensidad que tenemos entre el punto B y el punto C, que son 2 amperios, y vamos a usar la resistencia que tenemos entre el punto B y el punto C, que son 3 ohmios. Por lo tanto, vamos a poner intensidad 1 por resistencia 1. Eso nos va a dar igual a los 2 amperios por la resistencia de R1, que son 3 ohmios. Eso nos dará igual
a 6 voltios de V1, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, 6 voltios. Para V2 y V3 vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Ya vemos que tenemos el punto A y el punto B. Si cogiéramos con un polímetro y midiéramos aquí, nos tendría que dar un voltaje. Y a su vez, el voltaje de V2 sería el mismo voltaje que el de V3. Por lo tanto, vamos a poner V2 será igual a V3 y eso será igual a su vez al voltaje que tenemos entre A y B, ¿vale? Que son estos dos puntos de aquí, que envuelven a las resistencias que tenemos en paralelo. Por lo tanto, V2 será igual a V3 y será igual a el voltaje entre A y B. Una vez entendido esto, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Para hallar el voltaje de V2 y V3 vamos a usar la intensidad 1, ¿vale? Que la tenemos aquí, y vamos a usar la resistencia equivalente que hemos hallado antes, ¿vale? En este caso son 2 ohmios. Como nosotros teníamos una resistencia equivalente que a su vez está envolviendo el punto A y el punto B, vamos a usar la resistencia equivalente que hemos hallado antes. Para ello vamos a usar también la intensidad 1, que la tenemos aquí, que son 2 amperios, y así hallaremos el voltaje que tenemos entre el punto A y el punto B. Para ello vamos a poner aquí que esto será igual a la intensidad 1 por la resistencia equivalente 1, que son 2 ohmios. Vamos a poner aquí resistencia equivalente 1 y eso será igual a la intensidad 1, que ya la tenemos aquí, que son 2 amperios, que a su vez es la intensidad total. Vamos a ponerlo aquí, 2 amperios por la resistencia equivalente 1, que son 2 ohmios. Eso será igual a 4 voltios, ¿vale? De V2, ¿vale? Aquí tendremos 4 voltios y en V3 también tendremos 4 voltios, ¿vale? Porque estas dos resistencias están envueltas entre el punto A y el punto B. Una vez hallado el voltaje de todos nuestros puntos, hemos visto que entre el punto A y el punto B, vamos a ponerlo aquí, entre A y B tenemos 4 voltios y entre B y C tenemos 6 voltios. Por lo tanto, nos da el voltaje total, que son 10 voltios. Una vez obtenidos estos datos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hallar la intensidad 2 y hallar la intensidad 3, ya que tenemos el voltaje para poder hallarlo. Para ello, lo que vamos a ver es qué fórmulas tenemos que hacer. Para intensidad 2, sabemos qué voltaje tenemos y sabemos qué resistencia. Por lo tanto, lo tenemos fácil. El voltaje sería partido por la resistencia, por lo tanto, serían los 4 voltios partido de la resistencia. En este caso, para la intensidad 2 sería de R2. Por lo tanto, serían 6 ohmios. Eso nos daría igual a 0,66 amperios de intensidad 2. Para la intensidad 3 vamos a hacer exactamente lo mismo. Intensidad 3 será igual a el voltaje que tenemos en R3, ¿vale? Hemos dicho que es el mismo voltaje, por lo tanto 4 voltios. 4 voltios partido de la resistencia que tenemos en R3, que son 3 ohmios. Eso nos va a dar igual a 1,33 amperios, ¿vale? Vemos que ya no salen decimales, pero no os preocupéis porque
ya hemos dicho que la suma de I2 más I3 nos tenía que dar I1, que a su vez era la intensidad total. Vamos a ver qué hacemos si sumamos estos dos. Si ahora los sumamos, ¿vale? Nos va a dar 2 amperios. ¿Vale? Ya vemos que nos mantiene el mismo amperaje total que la intensidad 2 y la intensidad 3, ¿vale? De cada una de las resistencias. Una vez visto esto, vamos a pasar a hallar la potencia, bueno, porque ya hemos visto que hemos tenido que hallar el voltaje para poder hallar la intensidad 2 y la intensidad 3, por lo tanto, ya tenemos tanto el voltaje total como el voltaje de cada una de las resistencias que tenemos en paralelo. Vamos a hallar la potencia, vamos a hallarlo por partes también y vamos a ver qué potencia total nos da nuestro circuito mixto. Para calcular la potencia nos vamos a ir a la ley de Watt, tenemos el triángulo, nuestra chuleta, y nos dice que para calcular la potencia tenemos que multiplicar el voltaje por la intensidad. Nosotros vamos a tener 3 potencias, potencia 1, potencia 2 y potencia 3, ¿vale? Tendremos la potencia 1, ¿vale? Tendremos la potencia 2, que será de R2, vamos a ponerlo aquí, potencia 2, y tendremos potencia 3 para R3. Nosotros con el triángulo de la ley de Watt ya lo tenemos muy fácil, por lo tanto vamos a poner que P1 será igual a el voltaje 1, que como hemos dicho era el voltaje entre B y C, ¿vale? Que nos envolvía la resistencia R1, que hemos visto que eran 6 voltios, por, vamos a poner aquí voltaje 1, por la intensidad 1, ¿vale? Que a su vez era la intensidad total, por lo tanto 2 amperios. Vamos a poner intensidad 1. Eso será igual al voltaje 1, que son 6 voltios, y la intensidad 1, que son 2 amperios. Eso nos dará igual a 12 vatios, que es la unidad de la potencia de P1. Para P2 vamos a hacer exactamente lo mismo, pero cogiendo los datos de intensidad 2 y de voltaje 2, ¿vale? En este caso. Vamos a poner P2 es igual a el voltaje 2 por la intensidad 2. Eso nos dará igual al voltaje 2, que hemos dicho que es el mismo voltaje que 3, ¿vale? Al medir en el punto A y el punto B, que envolvía las resistencias en paralelo, eran 4 voltios. Por lo tanto, 4 voltios por la intensidad 2, ¿vale? Que son 0,66. Eso nos dará igual a 2,66 vatios. Para P3 vamos a hacer exactamente lo mismo. P3 será igual a V3, que eso es el mismo voltaje que V2, y la intensidad 3, que ya la tenemos aquí, que son 1,33. Por lo tanto, 4 voltios por 1,33 será igual a 5,33 vatios. Ahora, nosotros para sacar la potencia total ya sabemos que sería la suma de todas las potencias, de P1 más P2 más P3. Pero también lo podemos hacer con el voltaje total y la intensidad total. Por lo tanto, potencia total sería igual al voltaje total por la intensidad total. Nosotros ya sabemos que tenemos un voltaje total de 10 voltios y que tenemos una intensidad total de 2 amperios, que a su vez era la intensidad número 1. Por lo tanto,
2 amperios. Eso nos dará igual a 20 vatios de potencia total. A su vez, vemos que si sumamos P1 más P2 más P3 nos va a dar igual. Potencia total sería igual a P1 más P2 más P3. Vamos a trasladarlo aquí abajo y así lo vemos claro. Son 12 vatios más 2,66 más los 5,33. Eso nos va a dar igual a los 20 vatios de potencia total. Una vez calculado todo nuestro circuito mixto, podemos hacer un circuito simple para poder verlo más fácil, ¿vale? Como ya tenemos los totales, los hemos apuntado aquí y por descontado ya tenemos la resistencia total, la intensidad total, el voltaje total y la potencia total, podemos hacer un circuito simple de nuestro circuito mixto. Como ya hemos visto, para sacar la resistencia equivalente hemos hecho un circuito en serie que nos quedaba algo así. Teníamos aquí resistencia equivalente 1, ¿vale? Que nos daba 2 ohmios y nos quedaba la otra resistencia que teníamos en serie, ¿vale? Un circuito mixto tiene un circuito en paralelo y un circuito en serie, por lo tanto vemos las dos resistencias. 3 ohmios de nuestra resistencia en serie y teníamos una resistencia equivalente 2, que nos daba, ya sí que nos daba nuestro circuito simple, ¿vale? Con una sola resistencia, en este caso de 5 ohmios. Ahora ya tenemos en los totales con la resistencia total, que son 5 ohmios, sabemos que tenemos una intensidad total de 2 amperios y que tenemos un voltaje de 10 voltios y una potencia total de nuestro circuito de 20 vatios. ¿Vale? A este circuito de aquí equivaldría nuestro circuito mixto. ¿Vale? Ya hemos visto cómo desglosarlo, cómo hacer todos sus cálculos y cómo ir sacando cada dato de cada unidad, viendo qué condicionantes teníamos, dado que un circuito mixto es un circuito que lleva tanto un circuito paralelo como un circuito en serie. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, en tu vuelta de tuerca. Ya habéis visto cómo hacer un circuito mixto, cómo desarrollar todos sus cálculos y cómo sacar tanto la resistencia equivalente como la resistencia total. Y nada más, chicos, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, deja un buen like, déjanos un comentario si quieres y suscríbete si no lo estás. ¡Nos vemos! Got 'em hot, they spending all their bands on me. Now they tryna get me holy matrimony. Honestly, I'm just tryna stay low key. I'm just tryna be where the pros be. About to live that sweet life like Mosby. I'm sitting courtside, you in the nosebleeds. Don't try to get cozy, cause I ain't saving these, no goalie. I'ma cop me a Lambo. First blood rap headband like Rambo. Made a pretty penny in Orlando. Magic in your city, strip you down.